Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Codeína. En esta ocasión vamos a ver tipos y declaración de variables y constantes en lenguaje C. Te dejo a continuación los diferentes tópicos que vamos a abordar en este video. Vamos a empezar primeramente con los tipos de datos numéricos, los cuales los podemos clasificar en enteros y en reales. Tenemos en primer lugar los tipos de datos enteros. A continuación te presento la siguiente tabla en las cuales podemos observar los diferentes tipos de datos enteros. Podemos ver que tenemos tipo de dato entero y entero sin signo. Asimismo tenemos el tipo short y el short sin signo, y por último el tipo long y el long sin signo. Especial atención merece las columnas rango y tamaño, en los cuales nos podemos dar una idea del rango de números que podemos representar con estos tipos de datos, así como el tamaño que ocupará en memoria. A continuación te dejo este pequeño código, el cual te servirá para determinar el tamaño mínimo y máximo de algún tipo de dato. En esta URL puedes encontrar diferentes constantes que te van a permitir determinar esos rangos de datos. Pasamos a continuación al tipo de datos reales. Como podemos observar, contamos con dos tipos, el tipo float de 4 bytes y el double de 8 bytes. Por otro lado tenemos el tipo de dato char, el cual podemos observar que es un tamaño de 1 byte. El tipo de dato char en realidad es un tipo de dato entero, por lo tanto podemos guardar un carácter o su representación en el código ASCII. Por ejemplo, en este código podemos observar que estamos guardando el carácter A o el carácter A en representación ASCII, que representa el número 97, el cual a continuación vamos a imprimir utilizando el %C. Con esto vamos a desplegar su representación en carácter, y esto lo cambiamos por un %D, nos va a representar el valor numérico. Pasamos a las constantes numéricas. En lenguaje C, todo número que no tenga un punto se va a tomar en cuenta como un tipo de dato entero, y los números que tengan un punto decimal se van a considerar como un tipo doble. Si el número precede con un valor de 0, se considera que es un valor octal. Si precede con un 0x, se toma como si fuera un número decimal. Y por último, si termina con la letra L mayúscula, se considera como un entero largo. Es decir, si nosotros tenemos una constante, por ejemplo, de 250, en la diapositiva anterior comentamos que se tomaría como un valor entero. Sin embargo, si lo quiero forzar a que lo tome como un valor entero largo, debemos terminar con una L mayúscula. Tipo de dato char. Como comentamos hace un momento, se utiliza para representar tanto caracteres o enteros. Las constantes de tipo char pueden ser caracteres encerrados entre comillas o cualquier secuencia de escape. Como podemos observar en este código, hemos declarado 3 variables de tipo char. Las siguientes asignaciones son válidas. En el primer caso le estamos asignando el carácter A. En el segundo caso el valor numérico 97, que representa el valor de A en código ASCII. Por último, un salto de línea. Aprovechamos para presentar algunas secuencias de escape, las cuales nos serán de gran utilidad cuando estemos desarrollando nuestros programas. Dentro de las más comunes tenemos, por ejemplo, diagonal N, que representa un salto de línea. Diagonal T, una tabulación. Doble barra inclinada representa una secuencia de escape para poder imprimir la barra diagonal invertida en pantalla. Pasamos a continuación al tema de los identificadores. Un identificador en lenguaje C es un nombre que define a una variable, una constante o un tipo de dato. Un identificador válido ha de empezar por una letra o por un carácter de subrayado, seguido de cualquier cantidad de letras y dígitos o incluso subrayados. El lenguaje C se distingue entre mayúsculas y minúsculas. No se pueden utilizar palabras reservadas. Declaración de variable en lenguaje C. Todas las variables en lenguaje C se declaran o definen antes de que sean utilizadas. Una declaración indica el tipo de dato. En la declaración también se pueden inicializar la variable. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos en primer lugar ejemplo de variables válidas. Aquí, por ejemplo, tenemos una variable llamada letra de tipo char, una variable letra de tipo entero, la cual empieza con la letra mayúscula, lo cual es correcto. Otra variable char. Como ya vimos hace un momento, tenemos un tipo de dato llamado char, pero es en minúscula. En este caso, al ponerlo en mayúsculas, es válido utilizarlo como un nombre de variable. Tenemos otra variable que inicia con doble subrayado y termina con doble subrayado, lo cual también es válido. En este caso tenemos una variable el cual se forma de dos palabras separadas por un guión bajo. Tenemos a continuación la variable precio 123, lo cual también es un identificador válido, y por último tenemos una variable con doble subrayado.
Variables no válidas, esta variable que tenemos por acá empieza con un número, por lo tanto no es un identificador válido. En este caso tenemos la variable int, lo cual es una palabra reservada. A continuación tenemos la variable separada por un espacio en blanco, lo cual no es válido. En este otro caso tenemos una variable que tiene el símbolo de peso, lo cual no es válido. Tenemos una variable compuesta de dos palabras separadas por un punto, lo cual tampoco es válido. Y en esta ocasión tenemos una variable muy especial que es ell. En este caso pudiera funcionar, pero sin embargo la recomendación es omitir este tipo de caracteres en nuestros identificadores. En el lenguaje C tenemos tres formas de declarar variables. Declaración en cada línea. Tenemos en primer lugar, estamos declarando la variable sí de tipo entero. En la siguiente línea tenemos que declarar la variable no de tipo entero también. Esto pudiera ser útil si nosotros queremos poner algún comentario para cada una de las variables, para agregarle mayor claridad. Por lo tanto, lo ideal sería declararlas de manera independiente en una línea cada una. Si no, podemos optar por declarar en una sola línea, como en este caso. Tenemos el tipo de datos, tenemos nuestras variables separadas por una coma. Además, podemos declarar y inicializar nuestras variables al mismo momento. Por ejemplo, tenemos declarado la variable sí de tipo entero, la cual se ha inicializado en valor de 1. Tenemos la siguiente línea declarando la variable no con igual a 0. O de igual manera podemos declarar todo e inicializarlo en una sola línea si ambas variables pertenecen al mismo tipo de datos. Constante. Una constante es un elemento de datos con un nombre de identificador que contiene un valor predefinido. El valor de una constante, como ya sabemos, no puede ser alterado durante la ejecución del programa. Declaración de constante en lenguaje C. En lenguaje C podemos declarar una constante de dos formas. Tenemos en primer lugar la constante sin tipo de datos. Tenemos en primer caso la palabra const seguido del identificador que le vamos a poner a nuestra constante, el símbolo igual y el valor que va a tener esa constante. Como ya comentamos anteriormente, esta variable se va a considerar de tipo doble. Tenemos por otro lado la constante con tipo de datos. En lenguaje C podemos definir la constante y a su vez definir desde un inicio el tipo de datos que representa esa constante. Por ejemplo, tengo la palabra const seguido del identificador, seguido del dos puntos y el tipo de datos de esa constante y por último la asignación del valor que va a contener. Macros contra constante. En el primer video comentamos acerca de las macros y comentamos que era muy parecido a una constante. Sin embargo, tenemos algunas diferencias importantes. Tenemos en primer lugar las macros se declaran con define, con la directiva define, mientras que las constantes se definen con la palabra con. Las macros solo pueden declararse en la sección de encabezado, por lo que su ámbito siempre es global, es decir, no podemos declarar una macro dentro de una función, mientras que las constantes se pueden declarar tanto en el área de encabezado, lo cual lo convertiría en una constante global, o dentro de una función, lo cual lo convertiría en un ámbito local. Las macros son manejadas por el preprocesador. Como ya comentamos en el primer video, la función del preprocesador es reemplazar toda la macro que encuentra en nuestro código por el código que lo representa. Esto es, el compilador al momento de ejecutar el proceso de precompilación busca todas las incidencias donde encuentra una macro y la reemplaza por el código de la macro. Por otro lado, las constantes son manejadas por el compilador. Por último, las macros admiten parámetros, mientras que las constantes admiten verificación de tipo. Y eso es todo.